Las turbinas o expansores. Es un dispositivo, es un equipo que tiene por objeto producir trabajo a partir de la presión de un fluido. Imagine que la turbina o el expansor fuese así como lo que están viendo ahí. Esta es una tubería, ¿ok? Y que en el medio, el trayecto entre el punto 1 y el punto 2, se coloca esta turbina. La turbina, para ponerlo en sencillo, que fuese algo así como una especie de un eje con aspas, como las aspas de molino, como las que ven acá, algo parecido a eso. Es esto que está acá, esto que está aquí. Este no, es este de aquí. Es como un eje con unas aspas de molino. El fluido pasa de este punto 1 hasta este punto 2. La presión en el punto 1 es mayor a la presión en el punto 2. El fluido viene con una presión alta, entra en la turbina y pierde presión, pero pierde bastante presión. Y por lo tanto sale de la turbina con una presión menor. Usted podría decir, esto se parece a una tubería, o lo que vimos aquí, ¿no? Se parece a una válvula. No, pierde más presión, y a diferencia de la válvula, en la válvula no hay trabajo. En cambio, aquí en la turbina sí se genera trabajo. Cuando el fluido pasa por la turbina, esto empieza a girar. Se produce un movimiento en donde la turbina empieza a girar. El fluido, que está a una presión alta, choca contra estas aspas y originan que estas aspas empiecen a moverse. Y cuando ocurre eso, el fluido pierde presión. Pierde presión y sale a una menor presión. Y origina el movimiento de este eje. O sea, origina trabajo de eje. El fluido ingresa a la turbina a una temperatura, por lo tanto ingresa a una determinada entalpía. Cuando el fluido sale de la turbina, sale a una temperatura diferente y por lo tanto sale a una entalpía diferente. La entalpía es una forma de medir el contenido energético del fluido. Aquí el fluido ingresa con una alta energía y cuando sale, sale con una menor energía. ¿A dónde se fue esta diferencia de energía? Aquí, en el trabajo de eje que se está produciendo. Cuando se aplica la primera ley de la termodinámica a este sistema abierto en estado estacionario, se tiene lo siguiente. Esta es la primera ley. Aquí tenemos producción, generación de trabajo. Este término no es cero. Este término no es cero. Sin embargo, se considera, se asume que en este proceso dentro de la turbina no hay flujo de calor. Es decir, el fluido no intercambia energía en forma de calor con el exterior. Y si ocurre eso, este flujo es muy pequeño. Por lo tanto, este término se suele despreciar. Luego, se considera que el punto 2 y el punto 1, el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura. Por lo tanto, este delta de z es 0. También se considera que la velocidad entre el punto 1 y la velocidad entre el punto 2 del fluido es aproximadamente la misma. O se considera que es aproximadamente la misma. Puede que sea diferente, ¿no? Pero esa diferencia es pequeña. Por lo tanto, este término también se considera 0. O sea, para fines de estudio, para fines más sencillos de estudiar una turbina, se considera que estos tres términos se eliminan o se desprecian porque son muy pequeños y no, o sea, el valor numérico de estos términos es tan pequeño en comparación a estos dos, por lo tanto no tiene sentido colocarlos. ¿Y qué me queda? Me queda que la variación de la entalpía, o sea, la variación del contenido energético del fluido, es igual al trabajo producido. Pero este trabajo es energía que sale del sistema en forma de trabajo. Con esto usted está teniendo un eje que puede fácilmente girar, bueno, y con eso puede mover maquinarias, puede mover diferentes componentes. ¿Se da cuenta?
Esto es una turbina. Es un equipo que tiene por objetivo generar trabajo a partir del contenido energético de un fluido, pero básicamente a partir de la presión alta que tiene un fluido. Y este movimiento de las turbinas se conecta con un equipo para generar corriente eléctrica y tenemos electricidad, trabajo eléctrico. Entonces las turbinas tienen este mecanismo. Si este proceso fuese ideal, fuese reversible, entonces debería cumplirse esto, que la entropía del punto 2 del gas o del fluido en el punto 2 debe ser igual a la entropía del fluido en el punto 1. Esto se cumple cuando el proceso es ideal, o también llamado cuando el proceso es reversible. En una situación ideal se cumple eso. Y cuando se cumple eso, la cantidad de trabajo que se produce es la máxima cantidad de trabajo obtenida. Y esta máxima cantidad de trabajo lo vamos a llamar W sub S. ¿Por qué sub S? Porque significa a entropía constante. A entropía constante. Este trabajo producido, este máximo trabajo producido, pues va a ser igual a la variación de la entalpía, como dice aquí la ecuación, ¿no? El trabajo es igual a la variación de la entalpía, pero esta variación de la entalpía tiene una característica, que se desarrolla a entropía constante, o sea que la entropía en esta variación es constante, como dice aquí. ¿Qué significa eso? Que el punto 2 tiene la misma entropía que el punto 1, es decir, la entalpía del punto 2 es igual, la entropía del punto 2 es igual a la entropía del punto 1. Es decir, que esta entalpía 2 debe ser evaluada a la entropía 1. Si lo vemos esto en un diagrama entalpía, entropía, aquí en este tipo de diagramas, aquí están las isóbaras, todas estas curvas son curvas de presión constante, aquí tenemos las isóbaras de mayor presión, aquí las isóbaras de menor presión, por aquí están las isotermas, aquí están las isotermas de mayor temperatura, por acá están las isotermas de menor temperatura. Esta es la región de coexistencia líquido-vapor. Y vamos a suponer que tenemos este proceso de esta turbina, pero en forma ideal. ¿Qué significa eso? Fíjense acá, miren. Este punto que ven aquí representa el fluido aquí en la entrada. Aquí en la entrada el fluido tiene una entalpía. Ahí está su entalpía, es esto, H1. Y también tiene una entropía, S1. Su entropía está aquí abajo, entropía 1. ¿Correcto? Por supuesto está a una temperatura y a una presión. En este caso está a 220 grados Celsius y está a una presión de 35 bar. Cuando el fluido pasa por la turbina, pierde presión. Es decir, que el punto 2 se va a encontrar en una isóbara de menor presión. No va a estar en esta isóbara de 35, sino va a estar en una isóbara de menor presión. Por ejemplo, en esta, en la isóbara de 7 bar. ¿Ve? Ha perdido presión de 35 bar, ha bajado hasta 7 bar. Correcto. Pero como es un proceso ideal, entonces el punto 2 debe tener una entropía igual a la entropía del punto 1. Quiere decir entonces que el punto 2 debe estar ubicado sobre una línea vertical a entropía constante. ¿Ves? El punto 2 tiene la misma entropía que el punto 1. Entonces ya tengo este punto 2, que está a la misma entropía del punto 1. Y este punto 2, si observas aquí, tiene un contenido energético, entalpía, menor a la del punto 1. Lógico, el fluido ha entrado con esta cantidad de energía y cuando salió de la turbina salió con menos energía. Salió con menos energía, pero con la misma entropía del punto 1. ¿Y eso a qué me lleva? A que tenga menor presión, como se puede ver aquí, inclusive a menor temperatura también. Aquí ingresó a 220 y aquí salió a 20, por ejemplo. Si esto es la energía con la que entra el fluido y esta es la energía con la que sale el fluido, si el proceso es ideal,
¿Cuánto trabajo produce? Bueno, según esta ecuación, el trabajo producido es igual a la variación de la entalpía. Quiere decir que el trabajo producido es todo esto. Esta distancia es el trabajo producido. Si restas esto, si restas estos dos, vas a tener el trabajo producido. Pero ese es un trabajo ideal, reversible, a entropía constante. ¿Por qué hacemos mención de eso? Porque los procesos reales en las turbinas no son reversibles, no son ideales. En realidad, los procesos reales son irreversibles. ¿Y qué significa eso? Que la entropía del punto 2 es mayor que la entropía del punto 1. No es igual. Esta es una situación idealizada, esta es una situación real. Cuando tú tienes esto, y aquí está metida la segunda ley de la termodinámica, cuando tienes esto, lo que vas a obtener es el verdadero trabajo obtenido, o el trabajo real, no el máximo obtenido. Y aquí también se aplica la misma ecuación. El trabajo real es igual a la variación de la entalpía, H2 menos H1. Pero este H2 no es el mismo que el que está aquí, no. Este H2 se encuentra en otro punto. ¿En dónde? Aquí. Este es H2. Ahora vamos a analizar esto. El fluido está entrando a esta temperatura y a esta presión. Ingresa con este contenido energético. Pasa por la turbina, ¿correcto? Está perdiendo presión, ¿correcto? Y este va a ser el punto 2. Fíjate que el punto 2 tiene una entropía mayor a la del punto 1. Si queremos comparar estos dos, lo justo sería que ambas situaciones se comparen a la misma presión, que es la presión a la descarga, P sub 2. Entonces, este proceso ideal tenía una presión de descarga de 7 bar. El proceso real también debe estar a la misma presión, 7 bar. Es decir, que estos dos puntos, el punto 2 ideal y el punto 2 real, deben encontrarse sobre la misma isóbara. Pero el punto 2 real debe estar más hacia la derecha, porque debe tener una mayor entropía. Nunca hacia la izquierda, sino hacia la derecha, desplazándose sobre la isóbara que corresponde al punto 2 ideal. Y si haces eso, por ejemplo hasta aquí, esta distancia, este es el H2 real, esta distancia vendría a ser el trabajo que vas a producir. Y fíjate lo que ha ocurrido ahora. Aquí tienes dos trabajos, ¿no? Por un lado tienes este trabajo ideal, o también conocido como máximo trabajo, y aquí tienes tu trabajo real, o el trabajo que vas a obtener. Y como puedes darte cuenta, el trabajo que obtienes es menor al trabajo ideal, por eso le dicen el máximo trabajo. Los procesos no son ideales, o sea que estas entropías no son iguales. Y mientras más irreversible sea tu proceso, más grande va a ser esta entropía 2, o sea que este punto se va a mover más hacia la derecha. Y mientras más hacia la derecha se mueve este punto, ¿qué va a pasar con este punto 2? Más hacia arriba va a empezar a subir sobre la isóbara. Y mientras más suba, ¿qué pasa con el trabajo producido? Cada vez va a ser menor. O sea que vas a producir menos trabajo de lo que pudiste haber obtenido si tu proceso hubiese sido ideal. Entonces aquí definimos la eficiencia. La eficiencia de la turbina está dada por el trabajo que produces sobre el máximo trabajo que pudiste haber obtenido. El trabajo que obtienes es la variación de la entalpía, es esto de acá. Entalpía 2 menos entalpía 1, sobre el máximo trabajo que puedes haber obtenido. ¿Y cómo es eso? Es la entalpía 2 ideal, es decir, la entalpía 2 que tiene la misma entropía del punto 1, menos la entalpía 1. O sea, es la relación de estas dos distancias. Esa es
la eficiencia de la turbina.